La Caleta, en Cádiz, es una playa pintoresca que siempre ha sido símbolo de alegría y tranquilidad. Rodeada por castillos históricos y acariciada por las aguas del Atlántico, la playa se llena cada verano de bañistas, músicos y turistas que disfrutan de su ambiente bohemio. Pero una sombra oscura comenzó a emerger entre sus arenas doradas. Un misterio que convirtió este paraíso en el escenario de un macabro juego. Todo comenzó una mañana de julio, cuando un pescador local, Sebastián, encontró algo extraño al recoger su red cerca del faro del castillo de San Sebastián. Entre los peces y las algas había un manojo de cabello humano enredado. Alarmado, llamó a las autoridades. Poco después, un cuerpo apareció flotando cerca de la orilla. La víctima, una mujer joven, tenía los pies atados con una cuerda y marcas inusuales en la piel, como si hubiera sido quemada con ácido o alguna sustancia corrosiva. La inspectora Valeria Larios, recientemente transferida a Cádiz desde Sevilla, fue asignada al caso. Era conocida por su tenacidad y su capacidad para resolver crímenes complejos, aunque su pasado estaba marcado por un fracaso personal. Nunca logró atrapar a un asesino en serie que aterrorizó Sevilla años atrás. La aparición de este cuerpo despertó en ella un temor familiar, una sensación de que lo que enfrentaba no era un crimen común. El forense determinó que la víctima había sido asesinada de manera ritualista. Las quemaduras no eran aleatorias, formaban un patrón. Más inquietante aún, un pequeño objeto metálico, similar a una moneda antigua, se encontró dentro de su boca. Era una pieza de cobre desgastada, con un grabado que representaba una figura humana rodeada de olas. Días después, apareció un segundo cuerpo. Esta vez, un hombre joven, hallado bajo la sombra de la estatua de la Virgen del Carmen que vigila la playa. Las heridas y el método eran idénticos. Otro objeto metálico estaba en su boca, pero este tenía un grabado diferente. Un pez estilizado con ojos desproporcionadamente grandes. La noticia de los asesinatos sacudió Cádiz. Los rumores corrieron como la pólvora, y la playa de la Caleta, antes rebosante de vida, comenzó a vaciarse. Algunos hablaban de una maldición vinculada al pasado histórico de la ciudad. Otros mencionaban sectas ocultas que practicaban rituales oscuros. Valeria sabía que tenía poco tiempo antes de que el pánico consumiera a los gaditanos por completo. La investigación llevó a Valeria a bucear en los secretos de la Caleta. Empezó estudiando el simbolismo de las monedas encontradas en las víctimas. Con la ayuda de un historiador local, descubrió que los grabados coincidían con una antigua mitología fenicia. Cádiz, fundada por los fenicios, tenía leyendas sobre Baal Hamon, un dios vinculado al mar y a los sacrificios humanos. Aunque la conexión parecía descabellada, el modus operandi del asesino sugería que se inspiraba en estas historias antiguas. A medida que avanzaban las semanas, un tercer cuerpo apareció. Una anciana, conocida por vender flores en la playa, fue encontrada flotando cerca del balneario de La Palma. El objeto en su boca tenía un grabado que representaba un barco con velas negras. Esta nueva víctima rompía el patrón inicial, ya que no era joven como las anteriores, lo que desconcertó a Valeria. Sin embargo, un detalle emergió. Todas las víctimas habían estado en la Caleta la noche antes de ser asesinadas, durante las mareas altas. Valeria comenzó a notar que había una coherencia en las posiciones de los cuerpos. Al analizarlas en un mapa, se dio cuenta de que formaban una especie de triángulo que apuntaba hacia el castillo de San Sebastián. Decidió investigar el lugar, con la ayuda de Raúl, un buceador que trabajaba en el puerto.
Juntos, exploraron las aguas cercanas al castillo y descubrieron un conjunto de túneles sumergidos, vestigios de la época fenicia. Allí encontraron restos de antiguas vasijas y herramientas rituales. La presión aumentaba. Los medios apodaron al asesino como el sacerdote de las mareas. Su precisión y su conocimiento del pasado histórico de Cádiz lo hacían casi invisible. Los pocos testigos que afirmaban haber visto algo describieron a un hombre alto, con una capa oscura que siempre parecía desaparecer en las sombras. Valeria recibió un sobre anónimo una noche. Contenía una copia de un periódico antiguo que narraba un caso similar ocurrido en 1923. 3 cadáveres hallados en La Caleta, con símbolos fenicios grabados en sus cuerpos. El asesino nunca fue identificado, pero los crímenes cesaron abruptamente. La inspectora comenzó a temer que el sacerdote de las mareas estuviera repitiendo un ciclo. Una pista clave surgió cuando descubrieron que todas las víctimas habían recibido un correo electrónico antes de su desaparición. Los mensajes eran cortos y crípticos, firmados con las iniciales AAH. Los correos contenían una invitación para encontrarse en La Caleta durante la noche, con la promesa de descubrir los secretos del mar. Valeria y su equipo rastrearon la IP de los correos hasta un café en el casco antiguo de Cádiz. Las cámaras de seguridad mostraron a un hombre encapuchado utilizando el ordenador público, pero su rostro no era visible. Sin embargo, un detalle revelador llamó la atención de Valeria. El hombre llevaba un anillo con el mismo símbolo del pez encontrado en una de las monedas. Valeria decidió tender una trampa. Utilizando un perfil falso, envió un mensaje al correo del asesino, aceptando la invitación para reunirse en La Caleta. La respuesta llegó rápidamente, indicando la próxima marea alta como el momento del encuentro. Esa noche, Valeria, equipada con un chaleco antibalas y una pistola, se adentró en la playa bajo una luna llena. Las olas rompían con fuerza, y la playa estaba desierta. Valeria caminó hasta la orilla, siguiendo las instrucciones. Una figura emergió de las sombras, cubierta con una capa negra. El hombre comenzó a hablar con una voz pausada, recitando fragmentos de antiguos textos fenicios. Antes de que pudiera acercarse más, Valeria dio la señal, y su equipo rodeó al sospechoso. El hombre, que resultó ser un profesor de historia de la universidad local, confesó ser el autor de los crímenes. En su mente distorsionada, creía estar continuando un ritual ancestral para proteger a Cádiz de la furia del mar. Su obsesión con las leyendas fenicias lo había llevado a recrear sacrificios basados en antiguos escritos. Con el asesino tras las rejas, la calma volvió a La Caleta, pero las cicatrices de los crímenes permanecieron. Valeria, aunque triunfante, no pudo evitar preguntarse si los crímenes del pasado podrían haber inspirado a otros. Mientras contemplaba la playa al amanecer, comprendió que la oscuridad bajo las olas siempre tendría historias que contar, algunas más aterradoras que otras. La investigación sobre el sacerdote de las mareas se volvió cada vez más intrincada a medida que Valeria Larios profundizaba en los detalles de los asesinatos. Cada hallazgo no hacía más que abrir nuevas puertas hacia un misterio más amplio, en el que historia, mitología y crimen se entrelazaban de formas desconcertantes. Las monedas encontradas en las bocas de las víctimas eran el elemento más desconcertante. Cada una contenía grabados únicos, pero todas parecían pertenecer a un conjunto. Valeria trabajó codo a codo con Héctor García, un experto en arqueología fenicia del Museo de Cádiz,
quien confirmó que los diseños correspondían a objetos rituales utilizados en ceremonias propiciatorias del dios Baal-Hamon, una deidad venerada por los antiguos fenicios. Según las creencias, estas ceremonias buscaban asegurar la protección del mar y garantizar la prosperidad de los navegantes. Lo inquietante, explicó Héctor mientras mostraba un manuscrito antiguo, es que, según estas historias, los rituales incluían sacrificios humanos. Las monedas representaban un tipo de ofrenda al dios. Pero lo más extraño es que las monedas que describen estos textos nunca se han encontrado físicamente. Hasta ahora. Valeria contemplaba las piezas con cautela. Las monedas parecían antiguas, pero al someterlas a pruebas de laboratorio, los resultados indicaron que no tenían más de 10 años de antigüedad. Alguien las había fabricado recientemente, emulando los diseños fenicios con una precisión obsesiva. La exploración del túnel submarino cerca del castillo de San Sebastián añadió una nueva capa de misterio. Valeria y Raúl, el buceador, encontraron inscripciones en las paredes del túnel que coincidían con los símbolos de las monedas. Algunos eran jeroglíficos fenicios, otros marcas recientes, como si alguien hubiera visitado el lugar para grabar nuevos mensajes. Raúl señaló algo más. Las marcas parecían señalar una dirección hacia un punto más profundo del túnel, pero la exploración adicional era peligrosa debido a la marea. Valeria ordenó a su equipo cerrar la entrada al túnel mientras se organizaba una expedición más segura. Mientras tanto, se dedicó a investigar los movimientos recientes en la zona del castillo. Los registros mostraron que un grupo de entusiastas de la arqueología submarina había solicitado permiso para estudiar las ruinas fenicias bajo el agua hacía 6 meses. Uno de los nombres en la lista llamó su atención. Alejandro Hidalgo, un profesor universitario que había sido despedido años atrás por su obsesión con las prácticas religiosas fenicias y su comportamiento errático. La conexión con Alejandro Hidalgo llevó a Valeria a profundizar en su vida. Descubrió que, tras perder su puesto en la universidad, había desaparecido de la vida pública. Sin embargo, antiguos colegas recordaban su obsesión por la idea de que Cádiz era un portal espiritual entre el mundo terrenal y el divino. Hidalgo creía que ciertos lugares, como la Caleta, eran puntos clave donde los sacrificios podían liberar un poder ancestral. Lo más inquietante era que, según testigos, Hidalgo tenía un pequeño grupo de seguidores, exalumnos que compartían su interés por lo esotérico. Valeria temió que no estuviera trabajando solo. Si había creado un culto, cada uno de los seguidores podía ser una amenaza. El caso dio un giro inesperado cuando Valeria recibió un correo electrónico anónimo con un archivo adjunto. Era un video grabado con un teléfono móvil. La calidad era pobre, pero mostraba a una figura encapuchada realizando un ritual en lo que parecía ser el túnel submarino. En el fondo, una luz tenue iluminaba un altar improvisado, rodeado de símbolos dibujados con pintura roja. La figura hablaba en un idioma antiguo que Héctor identificó como una mezcla de fenicio y latín. El video terminó con un mensaje dirigido directamente a Valeria. Los sacrificios no son crímenes, son actos necesarios. Si quieres respuestas, ven sola al altar durante la próxima marea alta. Los dioses observan. Contra el consejo de su equipo, Valeria decidió seguir el rastro, pero con una estrategia. Usaría el encuentro para instalar cámaras ocultas y colocar a francotiradores en las proximidades. Sabía que la próxima marea alta sería en 3 días, lo que le daba tiempo limitado para planificar. Mientras tanto, Valeria reunió detalles cruciales sobre las víctimas.
Aunque al principio parecían no tener conexión, un patrón comenzó a emerger. Todas habían pasado tiempo en talleres, clases o actividades relacionadas con la historia y la arqueología local. Incluso la anciana, conocida por vender flores, había trabajado como voluntaria en el museo años atrás. Un nuevo hallazgo reforzó sus sospechas. Cada víctima había recibido un correo electrónico firmado con las iniciales AH. El contenido de los mensajes variaba, pero todos prometían la oportunidad de participar en un descubrimiento único en la caleta. Esto indicaba que Hidalgo estaba seleccionando a sus víctimas de forma deliberada, no al azar. La noche de la marea alta llegó. Valeria, equipada con un micrófono y una cámara corporal, se adentró en la playa bajo un cielo encapotado. El ruido de las olas rompía el silencio, y la playa estaba desierta, salvo por las sombras que proyectaban los faros del castillo. En el punto señalado del video, encontró un altar improvisado, una mesa cubierta con un paño negro, rodeada de velas encendidas que resistían la brisa marina. La figura encapuchada apareció, acompañada por 2 individuos más. Valeria reconoció a Alejandro Hidalgo por las descripciones. Su voz era tranquila, pero cargada de una autoridad perturbadora. «Eres valiente, inspectora, pero no entenderás lo que hacemos aquí. Todo esto es para salvarnos, para devolvernos al favor de los dioses». Hidalgo comenzó a recitar en fenicio, mientras sus acompañantes sacaban objetos de una caja metálica, otra moneda, un cuchillo ceremonial y una urna de cerámica. Antes de que pudieran avanzar, Valeria dio la señal. Las luces de los focos policiales iluminaron la playa y su equipo intervino rápidamente. Hidalgo y uno de sus cómplices intentaron huir hacia el agua, pero fueron interceptados. El tercero, sin embargo, activó un mecanismo que liberó una corriente de fuego desde el altar hacia el túnel. Una explosión menor sacudió la zona, sellando temporalmente la entrada. Hidalgo fue arrestado, pero su mirada serena inquietaba a Valeria. Durante el interrogatorio, confesó ser el autor de los asesinatos, pero dejó claro que no había terminado su obra. Su discurso críptico aludía a un legado que debía continuar. La marea no puede detenerse. Otros seguirán. Esto no es el fin, es solo el comienzo. Los días siguientes revelaron que el túnel ocultaba cámaras adicionales, indicios de que más personas estaban involucradas. Valeria comenzó a sospechar que el sacerdote de las mareas no era un individuo, sino un símbolo para un culto más amplio. Lo que había descubierto en la caleta era solo una fracción de algo mucho más grande, algo que ahora debía desentrañar antes de que el ciclo continuara. La detención de Alejandro Hidalgo marcó un punto crucial en la investigación, pero no el final. Mientras el caso parecía haberse resuelto para la prensa y la opinión pública, Valeria sabía que la red de crímenes detrás del sacerdote de las mareas apenas había sido rozada. Las palabras crípticas de Hidalgo seguían resonando en su mente. Esto no es el fin, es solo el comienzo. La marea, como él lo llamó, no podía detenerse tan fácilmente. Con el túnel submarino parcialmente destruido tras la explosión, la prioridad fue analizar las grabaciones y objetos encontrados en el altar durante la emboscada. Entre ellos había una urna de cerámica que contenía un polvo rojizo, posteriormente identificado como una mezcla de pigmentos naturales y restos humanos incinerados. Esto apuntaba a rituales más antiguos, que podrían haberse practicado desde hacía décadas o incluso siglos. Valeria lideró un equipo de expertos en una exploración más profunda del túnel, tras asegurar la estructura.
Lo que encontraron al final del pasadizo confirmó las peores sospechas. Una cámara subterránea que parecía haber sido utilizada como templo. El lugar estaba lleno de símbolos fenicios, más monedas similares a las encontradas en las víctimas, y lo más aterrador, un mural pintado recientemente, representando una figura encapuchada rodeada de olas. En el centro de la pintura había un círculo que contenía nombres escritos en fenicio, y al traducirlos, se descubrió que correspondían a las iniciales de las víctimas conocidas. Sin embargo, había un detalle perturbador. Otros nombres estaban parcialmente borrados o incompletos, como si el mural fuera una lista en progreso. Además, en un rincón del templo, encontraron una caja metálica con documentos y un diario personal de Hidalgo. Este contenía reflexiones sobre la necesidad de restaurar el equilibrio entre los hombres y los dioses del mar, y menciones reiteradas a un círculo del ahogamiento, una supuesta orden secreta compuesta por seguidores que compartían sus creencias. Según el diario, cada miembro debía completar un sacrificio para probar su lealtad. Mientras Valeria reconstruía la estructura del culto, un miembro del equipo forense, Samuel Duarte, descubrió algo alarmante en las monedas. Las herramientas usadas para grabarlas eran modernas, pero su fabricación había sido extremadamente sofisticada. Tras un análisis más detallado, se identificó que los instrumentos coincidían con maquinaria utilizada en un taller local de Cádiz, que casualmente había sido cerrado el año anterior tras un incendio sospechoso. Este hallazgo condujo a un hombre llamado Hugo Marín, un maestro grabador y restaurador de antigüedades, quien había trabajado en ese taller hasta poco antes de su cierre. Hugo, al principio, negó cualquier implicación. Sin embargo, al analizar su vivienda, encontraron moldes, monedas incompletas y correspondencia con otros individuos que firmaban con iniciales. Valeria notó que muchos de los mensajes contenían referencias al sacerdote de las mareas, confirmando que Alejandro Hidalgo no estaba actuando solo. Hugo finalmente confesó que el incendio del taller había sido provocado para destruir pruebas que podrían vincular a otros miembros del culto. También reveló que Hidalgo no era el líder absoluto, sino un discípulo ferviente de alguien a quien llamaban el heredero del oleaje. Las investigaciones llevaron a un descubrimiento impactante. El verdadero arquitecto detrás del culto no era otro que Héctor García, el experto en arqueología fenicia que había asesorado a Valeria al inicio del caso. Héctor había manipulado la investigación desde el principio, asegurándose de que los rastros más comprometedores no condujeran hacia él. Había aprovechado su posición para alimentar a Hidalgo y sus seguidores con conocimientos históricos y facilitarles acceso a los lugares arqueológicos que necesitaban para realizar sus rituales. El desenmascaramiento de Héctor fue complicado. Había desaparecido poco después de la redada en el altar. Sin embargo, su obsesión por el simbolismo fenicio lo traicionó. Un análisis de las cámaras de seguridad del puerto de Cádiz mostró que había tomado un barco hacia un islote cercano, un lugar con ruinas conocidas por su importancia en rituales antiguos. Valeria y su equipo organizaron una operación para capturarlo. La llegada al islote fue un enfrentamiento con la historia misma. Las ruinas estaban cubiertas con nuevos grabados, y en el centro de un círculo ritual, Héctor los esperaba, vestido con túnicas ceremoniales y rodeado por algunos de los seguidores que habían escapado. Tenía un cuchillo ceremonial en la mano y pronunciaba cánticos en fenicio, como si estuviera realizando un último sacrificio. La tensión estalló en un enfrentamiento caótico.
Los seguidores intentaron resistir, pero el equipo de Valeria estaba preparado. Héctor, al verse acorralado, trató de usar a uno de sus propios cómplices como sacrificio, pero Valeria lo detuvo justo a tiempo. Fue arrestado, aunque su mirada desquiciada parecía más victoriosa que derrotada. Creéis que habéis ganado, pero las olas no dejan de moverse. El mar siempre reclama lo que es suyo. Con Héctor capturado y el culto desmantelado, parecía que la pesadilla había terminado. Pero para Valeria, las palabras de Héctor y el mural del templo subterráneo dejaban un eco inquietante. Sabía que, aunque había destruido esta célula, la ideología detrás del culto podría perdurar. Los informes finales concluyeron que el sacerdote de las mareas había sido una figura simbólica utilizada por diferentes líderes del culto para justificar sus actos. El caso atrajo la atención internacional y la caleta, antaño símbolo de calma, quedó marcada como escenario de un oscuro capítulo en la historia de Cádiz. Valeria, aunque agotada, sintió que había cumplido su deber, pero en el fondo de su mente no podía evitar preguntarse: ¿era esto el final o solo una pausa antes de que la marea volviera a alzarse